Buenas, mi nombre es Ana Isabel Lima Fernández y bueno, voy a realizar una comunicación para el séptimo Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia, Educar para la Paz. La comunicación trata sobre la infancia y la adolescencia migrante no acompañada de referentes adultos y las narrativas políticas desde las instituciones de representación democrática. Para iniciar, siempre me gusta hacer referencia sobre la propia definición que hace UNICEF del concepto de menor no acompañado, denominado como MENA o como NAMNA. Realmente el término MENA se considera un término estigmatizador, por tanto, no se recomienda su uso y esto lo vamos a ver a lo largo de la comunicación. Y sin embargo, sí, niño, niña, adolescente, migrante no acompañado, que sería el acrónimo NAMDA. Se denomina así al extranjero menor de 18 años que sea nacional de un Estado al que no sea de aplicación el régimen de la Unión Europea, que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciando ese riesgo de desprotección de ese niño o esa niña, ese menor, así como a cualquier menor extranjero que una vez en España se encuentre en aquella situación, de acuerdo con el artículo 189 del Reglamento de Extranjería. Realmente me gusta hablar de ese término porque hemos ido viendo cómo la propia terminología ha ido modificándose a lo largo del tiempo y como ese propio término MENA ha resultado ser un término estigmatizante que deshumaneza y que etiqueta. Por tanto, se utiliza otra terminología que por mi parte y en esta comunicación se acepta todo ello, que tiene que ver con, bueno, pues por un lado en toda la normativa española se habla como menor extranjero no acompañado. También en algunos términos UNICEF utiliza la infancia en movilidad sin referentes adultos en contextos migratorios y bueno, pues esa idea de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se denominaría con el acrónimo NAMDA. Así vemos como en España es un fenómeno migratorio específico y con esa especificidad es con la que queremos que se trate. Se produce hace décadas, sin embargo, es verdad que hay un punto de inflexión en el 17 y en el 18 en España porque se duplica el número de niños y niñas migrantes no acompañados. Y a partir de ahí, pues desde las políticas públicas se empieza a ver cómo los distintos niveles de la administración requieren poner en marcha una serie de acciones para asumir y abordar este gran reto que supone precisamente, bueno, pues esta llegada de niños y niñas a los que les acoge el sistema de protección, pero sí que se ve que realmente es un sistema de protección que no está preparado para tratar de manera específica a estos niños y niñas que llegan. Realmente, además, en esta comunicación vemos que hay un punto de partida que tiene que ver precisamente con ese contenido en las intervenciones de los grupos políticos, en las instituciones representativas democráticas como en los plenos, o en los órganos de gobierno de distintos niveles de la administración que se analizan y cómo a la vez esos discursos que han tenido un incremento importante, pues tienen una difusión a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Se parte de considerar que realmente esta acción tiene una influencia importante en las percepciones sociales en torno al colectivo. Y además, cuando se utiliza ese acrónimo MENA, se hace de una forma que estigmatiza y además puede propagar discursos negativos, discursos del odio sobre este colectivo. Por tanto, entendemos que analizar las iniciativas presentadas en sesiones plenarias nos puede ayudar a comprender este fenómeno de la polarización política y su impacto en la opinión pública. Sí que además se ha utilizado para esta comunicación el análisis de las actas de tanto de alguna como muestra de las Cortes Generales como de la Asamblea de Madrid para terminar analizando todas las de un periodo
del último mandato hasta ahora, 2 años y medio, que se han ido produciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Es, a modo de ejemplo, un análisis de un discurso cualitativo de este colectivo, ¿no? Que decíamos que tiene una especificidad. Sí que vemos que hay una serie de obstáculos a la hora de la inclusión social de estos niños y de estas niñas, que están ahí claros. Y por decir alguno, pues sería la falta de recursos dentro del propio sistema de protección a la infancia, de servicios sociales, como esa, tanto en la acogida como luego al querer derivar a los chicos a centros de tutela de las comunidades autónomas, vemos cómo, bueno, pues hay un montón de conflictos que tienen que ver algunos con el rechazo simplemente y otros con una falta de recursos o que los recursos que se utilizan están muy saturados. Y bueno, hemos visto casos en que los chicos viven absolutamente hacinados. La bronca competencial entre las propias comunidades autónomas y el Estado a la hora de acoger a estos chicos. De hecho, por ejemplo, cuando se da un contingente en algunos territorios como Canarias o Andalucía, bueno, pues toda esa parte de que, bueno, pues no se niegan, algunas comunidades están negando al reparto, a acoger bajo unos criterios a estos chicos. Se ha llegado a elaborar, a hacer una modificación de la ley de extranjería del artículo 37, así como de varios reales decretos para aprobar estos criterios de reparto, y aún así está generando muchos conflictos. La desigualdad territorial, porque no en todos sitios afecta de la misma manera, ni llegan de la misma manera, ni en la misma cantidad, ni los recursos que se emplean son los mismos. Por tanto, hay mucha desigualdad en función de en cada ayuntamiento o comunidad autónoma. Los discursos del odio que se están generando en torno a este colectivo, la inclusión social que debe darse en los extutelados y que requiere una serie de apoyos que en muchos casos vemos que salen del sistema de protección a la infancia y no se están dando, y la necesidad de una atención específica. También vemos cómo se está generando ese problema del odio y el discurso que afecta a estos niños y niñas, y que el propio observatorio del odio dice que se ha convertido en un problema persistente, con datos del año 2024, y que, bueno, que al final ha acabado siendo una manifestación consolidada y estructural y no un fenómeno esporádico, y que las redes sociales pues propagan todo este odio de deshumanización, de incitación a la violencia y estereotipos que vinculan a la inmigración con la inseguridad ciudadana. Vemos que además pues hace falta una actuación de los poderes públicos y establecer todos sistemas de alerta cuando los detectan, ¿no? Y priorizar, por supuesto, los derechos humanos para construir un discurso que lo combata a través de este otro. Entonces hemos visto cómo hay todo, pues hay un observatorio que va a medir esto, como hay plataformas digitales con las que se quiere mantener colaboración, campañas y monetización de este discurso, ¿no? Donde se registran los contenidos. Sí que además en las conclusiones de estos discursos de los plenos, como he dicho, tanto uno de las Cortes Generales, vemos como, por ejemplo, si se analiza, vemos como hay dentro de los órganos de gobierno se están dando estos discursos y se están propagando también a través de las redes, ¿no? Tienen como un impacto también en los medios y en las redes. Cómo se les está como colectivo criminalizando, vinculándolos con el riesgo y la inseguridad, y cómo, bueno, pues les ponen en una situación aún más de vulnerabilidad, ¿no? Y desde luego no se cumplen los derechos del interés superior del menor, y se les ve como esos niños extranjeros que vienen y hay que deportarlos, ¿no? Y cómo además las plataformas de comunicación digital pues van generando esa segmentación y pueden ayudar o pueden aumentar este discurso. Vemos cómo hay una estrategia discursiva de la derecha de criminalización, de la otredad que deshumaniza y pone una etiqueta identificativa como MENA en las redes y que lleva a la radicalización. Habla de menores como radicales islámicos, como que cualquier recurso que se utiliza con ellos es un despilfarro, y cómo, bueno, pues al final es como que van a quitar oportunidades a la población autóctona, ¿no?
Y por otro lado vemos cómo los discursos de la izquierda tienen esa idea de los derechos humanos, el respeto por los derechos de la Convención del Niño, la protección a la infancia, cómo reforzar estos sistemas de servicios sociales para acoger a estos niños y acompañarles en esa inclusión necesaria. Y cómo, bueno, pues sobre todo se habla de la preservación del interés del menor. Pero a la vez vemos cómo estos discursos de la izquierda están teniendo menos impacto en las redes sociales. Por tanto, llegamos a un momento en el que hay como una duda en plantearse, ¿damos una respuesta contundente en contraposición de este discurso del odio? Y al darla vamos a generar una mayor caja de resonancia del mismo, o aplicamos la espiral del silencio para no amplificar ese discurso, y mientras tanto, bueno, pues elaboramos unas contranarrativas que puedan ser claramente identificables. El problema que tiene esto es que parece que el impacto que tiene el discurso de la alarma social y el odio es más fuerte que el de lo positivo. Esto es un debate necesario que hay que hacer en el marco político junto a las plataformas digitales que generan la segmentación estratégica y los líderes de opinión para ver qué camino tomar y, desde luego, intentar hacer campañas en positivo que contrarresten y sean equiparables a estas negativas que están teniendo un auge impresionante. Bueno, pues con este reto dejo abierta la comunicación para marcar un poco los espacios de mejora y las líneas de futuro hacia dónde deben ir, porque la situación es alarmante. Muchas gracias.